Amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Pastores, una conversación casual entre amigos, pastores, donde buscamos el consejo de otros acerca de temas que son relevantes para todos aquellos que estamos involucrados en el ministerio en la iglesia local. Quiero recordarte que las opiniones que vas a escuchar aquí son opiniones personales. No estamos dando la opinión de la red de iglesias a la cual representamos. Sin embargo, pertenecemos en esta ocasión los 4 pastores que vamos a estar platicando a la misma red. Somos parte de Acts 29 en Latinoamérica y estamos orgullosos de ser parte de esta gran familia. Hoy está conmigo Justin Burkholder, que es pastor de la Iglesia Reforma en Guatemala, Francisco Benfeld, pastor de Casa de Libertad, y también Juan Hernández, pastor de Rescue Mission Church en Barranquilla, Colombia. Y estamos contentos de poder platicar con quien ya es conocido en nuestro podcast como el gurú de la plantación de iglesias, el buen Justin Burkholder. Cada vez que alguno de nosotros no sabe qué hacer con su vida o con su iglesia, clama a Justin y Justin aparece de una manera sobrenatural y responde a nuestras preguntas. Muy pocas opciones aparentemente. Entonces, vamos a platicar hoy acerca de la importancia de la pluralidad de los ancianos y el gobierno de ancianos. Varias personas hacían preguntas en el post acerca de si pluralidad es lo mismo que paridad de ancianos. La verdad, no estoy muy familiarizado con ese término, pero creo que va a ser una conversación interesante, Francisco. Bueno, pues déjenme presentarles un poquito más a profundidad a Justin. Justin es un misionero norteamericano que ha vivido la mayor parte de su vida en América Latina, plantando una iglesia aquí en Guatemala, donde yo tengo el privilegio también de residir junto con su esposa Jenny, sus 3 hijas, Isabela, Olivia y Zoe. Son misioneros en Guatemala por la agencia misionera TEAM. Y Justin es uno de los pastores en Iglesia Reforma. Y quiero hacer énfasis en eso, uno de los pastores, porque yo he tenido el privilegio de conocer a Justin siendo parte de la iglesia que tuvo el privilegio de enviarlos a plantar a Justin, a Oscar y en aquel entonces Steven Morales. Y una de las cosas que siempre me interesó fue la pasión tan fuerte que yo miraba en Justin, en Oscar, acerca del tema del gobierno de los ancianos, acerca del tema de la paridad de ancianos en particular, que es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Así que puedo dar testimonio que el tema que vamos a hablar es uno que he visto a Justin defender con las garras, defender con pasión y sin duda hemos visto pues un modelo que está funcionando, que funciona bien y del que creo que tenemos muchísimo que aprender. Así que Justin, nuevamente bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente en este tiempo, en esta discusión y bueno, te dejo la palabra para que nos introduzcas un poquito mejor el tema. Gracias. Pues sí, como dijo Francisco, por lo menos para nosotros en Iglesia Reforma, esto ha sido parte de nuestra identidad, parte de nuestra vida desde el mero principio. Aún obviamente en nuestros inicios en Acts 29, el que hubiesen 2 copastores y coplantadores y luego obviamente también Steven, que no formalmente estaba en la red, pero aún en Acts 29 al principio habían muchas conversaciones acerca de, mira, está interesante la idea, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo es que funciona este asunto? Y eso significa que para nosotros no solo ha sido un aprendizaje de lo que dice la Biblia al respecto, pero también ha sido para nosotros un aprendizaje de cómo es que vivimos esto en el día a día. Y no cabe duda que nosotros hemos cometido un sinfín de errores, principalmente Oscar, el otro pastor en Iglesia Reforma. No, son bromas, todos hemos cometido muchos errores en el proceso, pero ha sido quizás en el tema de plantación de iglesias, la pluralidad de ancianos, yo creo que ha sido la mayor bendición a mi vida. Y ha sido uno de esos aspectos de la plantación de iglesias que aunque en el momento de plantar nosotros lo consideramos importante, en el día de hoy, y les vengo a decir con mucho gozo que este domingo nosotros celebramos 5 años como iglesia, 5 años después de haber sido enviados para plantar Iglesia Reforma, la pluralidad de ancianos
es una bendición muchísimo más grande de lo que yo pude haber imaginado. Yo, de empezar, yo simplemente voy a dar lo que creo ser unas razones de por qué la pluralidad debería ser importante para cualquier iglesia local, y yo creo que eso nos puede servir como punto de partida para lo demás que vamos a hablar. Primero que nada, yo creo que la pluralidad de ancianos le debería importar a cada iglesia local porque la Biblia nos dice que así debería ser. Y en un aspecto estoy de acuerdo, que estamos solo compartiendo opiniones personales. Por otro lado, yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto a esta idea de múltiples pastores en una congregación. De hecho, en todos los usos de la palabra obispo, anciano en el Nuevo Testamento, se utiliza en el plural. Entonces, lo que nosotros vemos a lo largo de la trayectoria de la iglesia y la plantación de estas nuevas iglesias, vemos tanto a Pablo en Hechos 14 yendo y visitando a todas las iglesias que habían plantado, nombrando ancianos. Vemos a Pablo enviar a Timoteo a los lugares donde habían iniciado obras y nombrando bien ancianos. Entonces, el patrón bíblico que nosotros vemos es esta pluralidad de ancianos. La segunda razón por la que creo que esto debería importar es por la diversidad de dones. Y cuando nosotros hablamos de lo que requiere o necesita una iglesia local en cuanto a su cuidado, si nosotros queremos tomar aún pasajes como Efesios 4 como dones o simplemente como líderes, nosotros vemos una variedad y una diversidad de dones. Que yo, Justin, no ocupo y no tengo todos los dones que necesita una iglesia local para ser pastoreada, sino que se tiene que compartir estos dones. Y en realidad, en ese sentido, mi labor como pastor es enriquecida por los dones de los demás, dones que yo no tengo, dones que yo no comparto, y por lo tanto nosotros podemos compartir la carga, nosotros podemos llevarla juntos. Una tercera razón de por qué yo creo que esta pluralidad importa es porque cuando hay pluralidad, entonces cada pastor también tiene un pastor. Y uno de los errores graves que yo creo que solemos cometer en modelos unipastorales es que el pastor realmente no tiene quien lo pastoree. Y suele vivir su vida aislándose más y más a lo largo de su tiempo, a menos de que proactivamente procure y busque a otras personas quien lo pueda pastorear. Y aún así, realmente en ese sentido, el pastoreo va a ser limitado porque estos no son otros hombres en su iglesia local a quienes él rinde cuentas. Entonces, en ese sentido, dentro de la pluralidad de ancianos hay una sumisión mutua y hay un pastoreo mutuo donde yo no solo soy pastor, sino que yo también puedo ser oveja. Y yo sigo teniendo las necesidades que tiene una oveja. Yo sigo luchando y lidiando con mi pecado como lo hace cualquier oveja. Y por lo tanto, yo tengo pastores a quien yo puedo acudir, quienes pueden pastorear mi alma en medio de esas situaciones. Una cuarta razón, y empezamos a tocarlo un poquito, es la rendición de cuentas. Cuando hay un modelo unipastoral, el pastor puede, y claro que rendirá cuentas delante de Dios, pero lastimosamente, ya no recuerdo quién dijo la frase, pero alguien dijo una frase una vez que cuando solo Dios y yo estamos en el cuarto, yo rápidamente me vuelvo Dios. Y entonces cuando yo no tengo a otras personas a mi alrededor a quienes yo rindo cuentas, no se sabe si realmente yo estoy haciendo lo que debería hacer para el bienestar de la congregación o si simplemente lo estoy haciendo porque es mi idea, es mi perspectiva, es lo que yo quisiera hacer. De hecho, hay una página en Twitter que si quieres un poquito de dolor de cabeza, creo que se llama Fake Sermon. Y es muchos de estos pastores de cierta tradición donde yo crecí y no tenemos que entrar mucho a eso. He necesitado mucha terapia para salir de ese mundo, pero ellos precisamente dicen esto. Ellos hablan de que ellos no deberían rendir cuentas a la congregación porque ellos rendirán cuentas delante de Dios. Pero lo que tienes entonces es un hombre quien ha construido y desarrollado su propio reino y no hay rendición de cuentas a su alrededor. No hay alguien que lo pueda cuestionar. Y cuando cualquiera de nosotros nos encontramos en una situación donde no podemos ser cuestionados,
obviamente eso nos abre una enorme oportunidad para pecar, para hacer las cosas tal y como nosotros queremos. Nadie puede ser realmente confiado con toda esa libertad. Una quinta razón, y solo tengo 6, les prometo. Una quinta razón es que yo creo que es bueno para el corazón del pastor tener a otros pastores a su alrededor. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas personas ven la pluralidad y especialmente la paridad y ellos dicen, sí, pero eso es gravemente ineficiente, ¿verdad? El liderazgo debería ser eficiente, debería haber una eficiencia en la toma de decisiones, pero yo no estoy tan convencido que Dios diseñó el gobierno de la iglesia local para que sea eficiente. Dios ha diseñado el gobierno de la iglesia local para la santidad también de los pastores. Entonces, esa ineficiencia, a veces ese conflicto, a veces ese roce que puede suceder entre pastores, está exponiendo ciertas cosas en su corazón que si tuviera la autoridad absoluta jamás se van a ver. Entonces, es bueno para el corazón pastoral el tener a otras personas. La sexta, y quizás esta es la más obvia, es que hay alguien con quien compartir la carga. Y quiera que no, la labor pastoral no más difícil que cualquier otra vocación, pero sí es una vocación compleja, que tiene dificultades y lidiar con las ovejas. Amamos a las, queremos a las ovejas, pero las ovejas muerden, las ovejas patean, las ovejas huelen, las ovejas hacen cosas que uno quisiera que no hicieran. Y en el día a día, el transcurso del ministerio rápidamente puede deteriorar nuestra esperanza, puede deteriorar nuestro ánimo. Y nosotros aún hemos visto en estos últimos años lo que suele suceder cuando pastores están llevando la carga entera del ministerio sobre sus hombros. Y por lo tanto, la pluralidad es realmente un regalo de Dios a mi alma como pastor. A tener otras personas a mi alrededor quienes quieren y pueden caminar a la par mía. Y yo me puedo dormir en la noche sabiendo que no todo recae sobre mis hombros, sino que hay un grupo de nosotros quienes nos hemos comprometido delante de Dios a servir a esta iglesia local. Entonces, yo daría esas 6, yo creo que podría pensar en unas 26 o 36, pero hay muchas razones que yo veo de por qué la pluralidad es tan esencial y necesario para la iglesia local. Wow, buenísimo. Sabes, yo no estaba familiarizado con el término de paridad. ¿Podrías explicar un poquito? Creo que cuando hablas acerca de paridad estás hablando de que todos los ancianos tienen la misma autoridad y que no hay un primero entre iguales. Yo personalmente, cuando hablaba siempre de pluralidad de ancianos, pensaba que pluralidad de ancianos estábamos hablando acerca de paridad, o sea, era como un sinónimo. Sin embargo, ¿cuáles serían las otras alternativas dentro de una pluralidad de ancianos aparte de la paridad o aparte del primero entre iguales? ¿Hay alguna otra? Pues hay varios diferentes modelos de gobierno, por decirlo así. Hay algunos quienes dirían que tienen una pluralidad de ancianos y luego tienen un pastor y el pastor rinde cuentas a la junta de ancianos, ¿verdad? Entonces, algunos quizás han reducido la tarea del anciano simplemente a supervisar al pastor. Hay pluralidad, pero no necesariamente hay paridad porque el que está pastoreando es inferior a los ancianos quienes están supervisando. Hay otros modelos que toman al pastor titular y lo ponen por encima de los ancianos. Entonces está el equipo de ancianos, quienes ellos tal vez hacen parte del ministerio, pero sí en general supervisan la operación de la organización. Pero es el pastor que lidera, que da visión, que da todas estas cosas al grupo de ancianos y es la famosa frase que se utiliza, el primero entre iguales. No necesariamente porque hay pluralidad significa que hay paridad. Es ahí donde hay ciertas discusiones bíblicas, teológicas y que quizás ni nosotros necesariamente estemos en la misma página, pero mi convicción personal es donde hay pluralidad, hay paridad, que eso es lo que considero que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Okay. Claro, y profundizando un poquito en este tema, yo creo que tenemos que, pues, poniendo algo práctico, pluralidad no necesariamente significa paridad, pero paridad no necesariamente significa igualdad de roles. Y quizás muchas veces ahí se confunde. Muchas personas creen que cuando se está hablando de paridad, está hablando, pues, todos se dedican a enseñar, todos se dedican a todo esto. Y sin embargo, pues yo creo que la misma palabra nos hace notar que algunos, por ejemplo, en 1 Timoteo dice que tengamos a los ancianos que gobiernan bien.
por dignos de doble honor, y me parece curioso porque dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y este texto, por lo menos a mí me levanta dos preguntas o dos temas. Primero, vemos que aun cuando los requisitos del anciano es que sea apto para enseñar, no significa que el rol de todos los ancianos va a ser enseñar, por un lado. Y por el otro lado, me llama la atención que le está dando mayor honor al anciano que sí se dedica a enseñar. Y eso me hace cuestionar otra vez el tema, aun cuando estamos de acuerdo de la pluralidad y aun cuando podemos estar de acuerdo en igualdad de autoridad, no necesariamente hay igualdad de roles y no necesariamente esos roles conllevan el mismo peso delante de la congregación. ¿Qué opinarías vos de eso? Sí, yo creo que genera la duda de si doble honor implica mayor autoridad o peso estructural, ¿verdad? Yo creo que eso también se podría simplemente referir a que nosotros queremos reconocer lo arduo que es la labor de enseñarle al rebaño. Entonces, no creo que necesariamente tendría que tener implicaciones acerca de la autoridad o de la influencia que pudiese llegar a tener estos ancianos, sino que nosotros reconocemos la labor que hacen todos los ancianos, pero wow, qué difícil ha de ser el predicar todos los domingos. Gracias, pastor, por esa labor. Que yo creo que ese honor podría simplemente ser un reconocimiento, un agradecimiento de la labor ardua que es la enseñanza, pero completamente de acuerdo con lo que decís, Francisco, de que eso es la bendición de la diversidad de dones. Que porque hay diversidad de dones, entonces va a haber diversidad de roles. Y no todos van a ocupar el mismo rol, no todos van a ser hermanos vocacionales, no todos van a predicar en la reunión dominical. Puede haber esa diversidad que se basa en los dones y el diseño de cada individuo. Sí, y creo que apuntamos precisamente ahondando en lo que Francisco preguntaba, porque el concepto de primero entre iguales, pues creo que puede llevar a dos lados. De una mala manera va a llevar, un ejemplo que dábamos antes de transmitir, y parecer una parroquia donde hay un cura con unos sacristanes, si se mira de esa manera. Pero desde la otra perspectiva, nosotros, por ejemplo, hemos visto la bendición de quién es el primero entre iguales en qué momento determinado. Es decir, que vamos rotando y hay ciertas áreas del ministerio donde uno de los pastores es el que lidera, porque hemos notado que los dones que Dios le ha dado son los dones adecuados para liderar en este proceso, y nosotros nos vamos a hacer detrás y decir, guía tú. Y en otro momento va a ser otro. Tal vez en el caso de la predicación decimos, ¿quién es la persona que Dios ha dotado más para eso? Porque uno de los peligros que hemos visto es cuando no se entiende o se quiere llevar a una igualdad forzada en roles, no en autoridad, sino en roles, termina sufriendo la iglesia, y aún termina sufriendo el anciano que está forzado a hacer cosas que tal vez no son lo mejor. Y hemos atendido casos de, mira, para mí hacer un sermón el domingo es una carga tremenda, son 5 semanas de no sueño, de no como bien, pensando en ese domingo. Pero cuando me dejan encargado de el área de, no sé, de la consejería, de hacer estas otras cosas, yo me disfruto esto y fluyo. Y la iglesia también dice, bueno, estuvo bien el sermón, pero no fue el sermón. Entonces, como que ni la iglesia es bendecida como podría ser, ni este hombre termina sintiendo también que, ok, pude dar todo lo que pude dar. Entonces, nosotros percibimos este liderazgo de primero entre iguales en la perspectiva de quién lidera en qué momento, pero a la hora de decisiones y a la hora de tomar el rumbo, todos tenemos la misma voz, el mismo voto. No existe uno que es el que todos tienen que seguir, sino que todos se tienen la misma autoridad allí. Uh-huh. Sí, eso yo creo que se va a reconocer de forma intuitiva, ¿verdad? Se va viendo y se va reconociendo, este tiene dones así, ayúdanos a entender esto un poquito más. Y no tiene que ser algo necesariamente formal o formalizado aún. Exacto. Con eso dicho, yo sí sería muy, y esto es asunto preferencial, pero yo creo que hay muchísima bendición para la iglesia cuando también el púlpito es compartido. Quizás no tiene que ser un púlpito compartido entre todos los ancianos, pero hay muchísima bendición y muchísima riqueza para la congregación el escuchar de diversas voces
y el poder tener esta aún distinción entre perspectivas, personalidades, lo demás, yo creo que es un regalo para la iglesia también. Yo me acuerdo hace unos meses estuvimos en una evaluación y estábamos frente a uno de los pastores que nos explicaba cómo era el modelo que ellos tenían en la pluralidad de sus ancianos. Y él mencionaba que todos los ancianos hacían todo. O sea, un fin de semana a ti te tocaba, así como te podía tocar predicar, te podía tocar liderar la alabanza, como te podía tocar. Y de hecho, ese mismo modelo lo llevan a cabo algunas iglesias en Estados Unidos. Y creo que es muy, muy honorable el hecho de que todos los ancianos hagan todo. Pero ahí creo que cuando tú hablabas acerca de que no se trata de la efectividad, pero podríamos pensar que la efectividad sí se podría aplicar en este aspecto, o sea, porque entonces imagínate que todos los ancianos tienen que llevar a cabo todas las funciones, entonces todos los ancianos tendrían capacitados para hacer todas las funciones pastorales que lleva dentro de la iglesia. Y yo creo que eso es donde lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 12, revienta por completo esta burbuja. O sea, no todos son un ojo, no todos son una mano, no todos son el pie. O sea, a final de cuentas somos un cuerpo. Y el yo fungir como una parte del cuerpo que no soy, realmente es un mal servicio a la iglesia. Y hasta le podría generar daño al cuerpo de Cristo si un ojo intenta hacer una mano. Entonces, entendiendo un poquito esa misma metáfora de Pablo, yo creo que nos quitaría un poquito ese peso de por encima. Ahora, cuando estabas hablando, Justin, mencionabas, en medio de todo lo que decías, mencionabas acerca de aquellos que son ancianos vocacionales y por lo tanto está implicado que hay ancianos que no son vocacionales. Algunos ancianos que algunos los llamarían laicos, aunque a mí no me gusta completamente esa palabra, pero para entenderlo. Y esto sin duda crea una dinámica interesante. Y esto lo puedo decir por experiencia. Nuestros ancianos en nuestra iglesia, aparte de mí, ahorita todos son laicos o todos trabajan afuera de la iglesia. Y aunque creemos absolutamente en la paridad de ancianos en cuanto a temas de autoridad, no necesariamente en cuanto a temas de rol, sí veo la complejidad que un anciano no vocacional, que un anciano que no está trabajando en la iglesia, pues trae a la mesa en cuanto al simple hecho de que uno está aquí el día entero. Hay decisiones que quizás uno necesita tomar más rápido y sin duda, yo lo veo en mi propia vida, es esta tensión de decir qué decisión puedo tomar y qué decisión debo realmente consultar y someter al consejo de los ancianos. Y muchas veces las reuniones con los ancianos se sienten más como los estoy poniendo al día de todo lo que ya pasó. Y sí, vamos a dedicar un tiempo para ver hacia el futuro, pero tenemos esta dinámica compleja, ¿verdad? Alguien como yo, o que estoy seguro que sobre todo muchos que están plantando, ese es el caso donde quizás aún ellos mismos, que tal vez son los principales maestros, están todavía bivocacionales en cuanto al ministerio. ¿Qué les dirías vos a ellos? Mira, por lo menos en nuestro caso, nosotros hemos intentado evitar ese tipo de decisión con buena planificación. Entonces, nosotros queremos empoderar a todos los líderes de diferentes iniciativas a poder tomar más o menos el último trimestre del año, orar, considerar qué es lo que el Señor quiere que se haga dentro de su iniciativa, su ministerio. Cada uno de nosotros lo hacemos y en el último trimestre del año estamos revisando realmente los planes anuales, tanto de la ejecución del ministerio como también del asunto financiero, lo que se va a necesitar. En general, entonces, la mayoría de nuestro tiempo como ancianos, nosotros no queremos dedicarlo a asuntos operativos, queremos dedicarlo a asuntos pastorales. Y en realidad, nosotros como ancianos preferimos y creemos que la tarea principal del anciano a un laico no es primeramente la supervisión de la entidad, sino que es el pastoreo de las ovejas. Y eso significa entonces que realmente la mayoría de nuestro tiempo como ancianos preferimos dedicárselo a la oración y a tratar asuntos y casos que nosotros estamos viendo de temas pastorales. Lo que tiene que ver con asuntos operativos, en general, esos son los que nosotros queremos haber planificado en la medida que se puede. Obviamente, de vez en cuando nosotros tenemos que hablar esos y preferimos
sí, esperar a consultarlo lo más posible con los ancianos. Es aquí donde yo creo que tiene que también haber mucha comunicación fuera de la reunión que se tiene como ancianos. Si la única vez que hablamos o la única vez que nos comunicamos es cuando estamos en la reunión, precisamente lo que dices es lo que nos va a suceder en muchos casos. Tenemos que tomar la decisión y no hay cómo hacerlo. Por cuanta maldición que trae, WhatsApp también es una bendición en el sentido de que, y le puedes preguntar a los ancianos aquí en la Iglesia Reforma, los pobrecitos les pasamos molestando mucho, porque sí, hay cosas que nosotros queremos su opinión, pero no necesariamente es algo que pueda esperar hasta que nosotros llegamos a la próxima reunión. Entonces yo creo que para mí yo resumiría la respuesta en varias, ¿verdad? O sea, yo creo que primero hay un asunto de planificación organizacional que tiene que ser parte y eso significa un compromiso ya con los planes que hemos hecho. Si vamos a hacer un cambio a los planes, lo vamos a discutir. Yo creo que es una pregunta de a qué se dedica el anciano principalmente. Y el anciano principalmente no se dedica a la supervisión de la entidad, más bien se dedica al pastoreo de la gente. Y luego es una comunicación alta y frecuente con los que ya están, que es necesario para poder ventilar algunos de esos asuntos que salen sobre la marcha. Y dándole un poquito de seguimiento a esto, y perdón que acapare aquí un poquitito el tiempo, pero... Siempre. Siempre, ¿qué te diré? Estaba hablando de que, y estoy de acuerdo, o sea, el rol principal del anciano es el pastoreo, no la planificación, y entonces aquí caemos en una dinámica donde tenemos pues, a este grupo de ancianos que están velando por el cuidado de las almas de la congregación, que están pastoreando a las ovejas, y tenemos quizás a un grupo de lo que quizás algunos llamamos el staff, los que serían los diáconos que trabajan en la iglesia, que están viendo más lo operativo, ¿verdad? ¿Qué tanto dirías tú que lo que es planificación, lo que es logística, lo que es operativo, aún lo que es calendarización, realmente debería recaer en el staff y no necesariamente en los ancianos, para liberar a los ancianos a ver particularmente el pastoreo de la iglesia? Sí, yo creo que la mayoría, y yo creo que también esto vuelve a un poquito lo que nosotros hablamos en la primera vez que estuvimos juntos en esta llamada, de la importancia de la descentralización en lo que se puede. Entonces, en realidad a los ancianos no nos debería pesar cuándo los adolescentes se van a reunir, qué dinámicas necesariamente van a hacer. Nosotros hemos recibido el plan, pero también confiamos en aquellos diáconos y diaconisas quienes han ocupado ese rol, pues nosotros los nombramos a ese rol. Entonces, queremos darles a ellos la libertad para liderar las áreas que el Señor los ha dotado y llamado a servir. Entonces, sí, yo creo que hay una dinámica que requiere mucha confianza y que sí requiere pastoreo. Ahora, eso es donde nosotros tenemos ancianos vocacionales quienes supervisan, por decirlo así, en el día a día la operación del staff. Que eso también es un rol que ocupa dentro de nuestro gobierno, y ese anciano entonces cuando llegamos a la reunión representa delante del cuerpo de ancianos lo que el staff ha ejecutado y lo que el staff ha hecho. Entonces eso también nos permite tener esa conexión sin que se sienta como que todo este gran grupo de personas me está supervisando en cada decisión que yo tomo, en cada centavo que gasto. O sea, una pluralidad de ancianos no significa que todos los ancianos tienen que estar presentes para el reporte de un diácono acerca de su área de ministerio. Puede haber un anciano destinado para esa área. Exacto. Mira, yo quisiera jalar un poquito nuevamente hacia lo que hemos hablado, de cómo la pluralidad de ancianos es una bendición para los propios ancianos, lógicamente para la iglesia, pensando en lo que estamos viviendo del confinamiento y algunos países que han salido, están retornando a confinamiento, así que la carga es bastante. Y tal vez poder ahondar un poco más en cómo es bendición, porque tal vez alguien diga, bueno, mira, yo delego y yo tengo líder de ministerio infantil, líder de ministerio jóvenes, no necesito tener este grupo de ancianos, esta pluralidad, porque me va a complicar la vida. Digamos que en el caso de Colombia en particular, el ministerio es muy caudillista y uno ve que siempre es la iglesia de fulano de tal, y lo entendemos de esa perspectiva. Entonces, el tema de pluralidad de ancianos tal vez no se ve como tan importante. Entonces, quisiera que ahondáramos un poquito en eso, o sea, cómo bendice mi vida como pastor, si soy el pastor principal, el pastor fundador de una iglesia, llevo años aquí,
el comenzar a invertir activamente en desarrollar hombres que vengan a ocupar la misma posición, porque hay gente que dice, pero mira, yo puse esto y como que ven que eso es suyo, ¿no? Yo fundé esta iglesia, yo fui el que estuve cuando no había nada, cuando no habían sillas, cuando no había gente, y ahora traer gente a que venga a decirme qué puedo y qué no puedo hacer, y lo ven más como una amenaza que como una bendición. ¿Qué les podemos decir? Mira, lastimosamente ellos creen que son la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, y el cuerpo ya tiene una cabeza y no es ellos. La cabeza del cuerpo obviamente es Jesucristo. En ese sentido, la iglesia ya tiene un pastor titular, ya tiene una autoridad absoluta que es Cristo. Y nosotros somos simples subpastores bajo el gran pastor, bajo el buen pastor, bajo su pastoreo. Entonces yo pensaría que para esa persona su ego necesita que a alguien más se le complique la vida, porque si no se le complica la vida, esta persona se va a enfrentar con su propia pecaminosidad y posiblemente eso podría resultar en la destrucción de su propio ministerio. Y eso es donde yo creo que nosotros en muchos casos no medimos y no tenemos presente el potencial pecaminoso que existe en nosotros, porque decimos, pues yo ya soy pastor, ¿verdad? Yo voy y nos topamos con las ovejas todos los domingos, todas las semanas, y digo, ellos están bien fregados, pero nosotros, yo no voy tan mal como ellos. Y no, entonces dimensiamos la pecaminosidad. Yo no sé si fregado es una mala palabra en sus países, pero la usé. En Guatemala no lo es. Yo puedo dar testimonio en Guatemala no lo es, perdón. El corazón de Justin, así que por favor. Perdón, soy misionero culturalmente perdido. Pero nosotros entonces no dimensionamos el potencial pecaminoso que existe en nosotros y creemos que nosotros podemos entonces tener todo el poder sobre una congregación, toda la autoridad sobre una congregación y que eso no nos va a afectar. Y estamos gravemente engañados, porque todo ese poder y toda esa autoridad en algún momento va a surgir la tentación de utilizar eso a favor mío, y cuando ya se nos dio el gusto de hacerlo, vamos a seguirlo haciendo. Y eso se va a ir agravando más y más y más. Entonces sí, desesperadamente necesitamos que alguien más venga a complicar nuestra vida, no para que necesariamente sea un buen pastor, sino para que yo sea un mejor hombre, para que yo pueda crecer en él y que yo me parezca más como Cristo, lo cual yo creo que me hará un mejor pastor también. Yo voy a meter un poquito más el dedo en la llaga. Parte de lo que hemos hecho en este programa es dar nuestras opiniones y somos claros en eso, pero podríamos llegar a decir que si en una iglesia no se camina activamente hacia tener pluralidad de ancianos, podríamos estar en desobediencia delante del Señor, o simplemente que alguien diga a este programa, oye, qué bonito ellos que les gusta complicarse la vida, pero finalmente no es pecado, entonces pues yo voy a seguir así hasta el fin de mis días, soy un siervo de Dios y pare de contar. ¿Podría alguien ver ese programa y decir eso al final, o tendríamos que decir, bueno, mira, si no caminas hacia esto, estás en desobediencia a lo que dicen las Escrituras? ¿Es un tema de opinión o es un tema de mandato bíblico? ¿Cuánto de esto, para seguir con esa pregunta, cuánto de lo que nosotros, vos decías al principio, siempre en Hechos 14, en 1 Timoteo, en Tito, en todos estos lugares, hay el mandamiento de ir a establecer ancianos? ¿Cuánto de esto es narrativo y simplemente así es como se dio en aquel entonces, y cuánto de esto es normativo y es lo que se espera que nosotros hagamos hoy? Tú la pusiste más teológica. Muy bien, Francisco. Pues yo creo que la pluralidad de ancianos no es narrativo. Yo creo que es algo normativo. Y yo creo que si no están caminando hacia eso, a lo largo del tiempo, sí, esto se vuelve desobediencia a las Escrituras. Yo entiendo que hay iglesias que están en una situación sumamente compleja, donde no hay personas calificadas y capaces. Entonces, en esos casos, es mejor no nombrar a alguien, ¿verdad? Simplemente por cumplir con el mandato que nosotros tenemos, que nombrar a alguien que va a hacerle daño a la iglesia. Entonces, obviamente, yo creo que hay casos cuando sí, por un tiempo quizás solo hay un anciano en una iglesia local, pero aún en esos casos, yo creo que hay formas de suplir esas necesidades de forma externa, donde nosotros podemos procurar una supervisión externa, nosotros podemos pedir a otros pastores quienes nos supervisen aún a nosotros en ese sentido. Entonces,
Yo sí creo que en general esto es normativo en las escrituras, de algo que nosotros, que cada iglesia yo creo que es responsable por tener. Perfecto, pues es que puede alguien escucharnos y decir, bueno, pero ustedes hablan de paridad, hablan de principio de primero entre iguales y pueden verlo como opcional, y por eso quería apuntar el tema allí. No es opcional. Ahora, yo sí yo creo que hay algunos de esos aspectos prácticos que quizás difieren o cada iglesia local va a tener que tomar su propia postura al estudiar las escrituras. Pero el principio de la pluralidad de líderes, yo creo que nosotros lo vemos claramente plasmado aún desde antes, en el mismo Antiguo Testamento, de cómo es que el pueblo de Dios estuvo ordenado en ese aspecto. Entonces, quiero rescatar lo que dijiste, y es, no necesariamente una iglesia que hoy no tenga pluralidad de ancianos está en desobediencia. El caso es que estén caminando hacia esa pluralidad de ancianos, pero que sea algo evidente. Y creo que sería bueno que habláramos del peligro, ¿no? Yo no sé el caso de ustedes, pero nosotros aquí pagamos el precio de haber entendido de concepto de pluralidad de ancianos y nombrar a los que se veían más cerca o con más potencial, y fue lo peor que pudimos haber hecho en la iglesia. Algunos de ellos dividieron la iglesia al equivocarnos en eso. Entonces creo que qué peligros plantaron iglesias. Eso, bien. Perdón. Eso no era multiplicación, ya entendí. La Santa División. No, pero regresando a esto, Justin, y ojo, hágase notar que yo estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de la pluralidad de ancianos. Esto la practicamos en nuestra iglesia local. Sin embargo, he tenido estas discusiones con otros pastores, así que algunas de las preguntas que voy a hacer ahorita no necesariamente reflejan lo que yo opino, sino solo es un reflejo de discusiones. Tú decías, o sea, vemos el principio de la pluralidad de ancianos. Algunos dirían quizás no necesariamente el mandamiento, pero sí el principio, y acabas de decir, y vemos cómo aún en la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo era gobernado. Pero algunos podrían decir, ¿Moisés tenía pluralidad de liderazgo? ¿O él era el líder y tenía líderes debajo de él que lo apoyaban, sobre quien delegaba, pero él era el líder? Luego de eso, Josué, y así vemos una y otra vez que muchas veces Dios levanta a un hombre, no necesariamente a este grupo de hombres. Entonces, tú decías, este es el patrón pero ¿qué decimos en casos como estos donde no necesariamente ese es el patrón? Pues yo creo que en el momento que nosotros perdemos revelación directa es el patrón. Entonces, en Moisés, en Josué, en los apóstoles, lo que nosotros tenemos es una revelación directa de Dios que los está dirigiendo, y ellos son los voceros que Dios está escogiendo en ese momento. Pero fuera de eso, nosotros vemos una pluralidad de liderazgo dentro de esos ancianos que se están sometiendo a las mismas escrituras. Entonces sí, hay casos cuando individuos han liderado y dirigido al pueblo de Dios, pero yo creo que eso ha sido por intervención específica y especial de parte de Dios, quien los ha escogido específicamente para esa tarea. Algo que yo no considero que sucede ahora ya en la época neotestamentaria después del fin de los apóstoles, en ese sentido. Sí. ¿Hay alguna razón justificable, aparte de ser plantador de una iglesia y estar en el proceso de formar ancianos, pero consideran que habría alguna otra razón justificable de que no haya una pluralidad de ancianos? O sea, si alguien pudiera utilizarlo como un argumento, bueno, está bien, buenísimo lo que hablan acerca de pluralidad de ancianos, pero yo creo que a nosotros como iglesia nos conviene mejor no tener la pluralidad de ancianos porque hemos hablado acerca de que la razón por la cual tal vez la mayoría, y lo mencionaste recién tú, ¿no? Una persona no le convenga la pluralidad de ancianos, tal vez sea por egolatría, por querer llevarse la atención, por querer ser el que tome, tal vez por control, querer ser el que toma todas las decisiones. Pero ¿hay alguna razón justificable para que no haya pluralidad de ancianos, con todo respeto para toda la gente y todos los distintos tipos de gobierno de las iglesias que nos están escuchando en este momento? Yo creo que no. No veo ninguna. Yo creo que no. No se me ocurre ninguna piadosa. Yo creo que saliendo a apuntar a lo que hablábamos hace unos minutos, y es, no se trata de lo agradable que puede ser para nosotros, sino de cómo esto es agradable para Dios. Es decir, creo que uno de los grandes pecados que tenemos en el último siglo en la iglesia es que hemos comenzado a creer
que tenemos el derecho de reformar la iglesia y tal vez traemos el término de la reforma y lo comenzamos a aplicar a qué no me parece que Dios incluyó en las escrituras y en este modelo se le quedó esto por fuera y esto sería más adecuado. Y Dios es el dueño de la iglesia, así que Él ya dijo cómo funciona la iglesia y nosotros no tenemos derecho a cambiarle las normas, los límites, los principios, los preceptos. Y esto del gobierno creo que como lo miramos hace unos momentos, es normativo. Es decir, para mí la pregunta estaría en el mismo término de ¿en qué casos puedo ser infiel? Es decir, hay algún momento donde yo sé que esto de la fidelidad conyugal es buenísimo, pero a mí no me funciona tanto. O sea, para mí sería exactamente lo mismo. Es decir, pues no te funciona, pero es así. O sea, no tienes otra opción. Y la pluralidad de ancianos es un mandamiento, está allí. Así que lo haces y ya. Caminamos hacia allá, pero no hay nada. O sea, puedes dar todos los argumentos y decir qué efectivo, qué eficaz, qué bonito. Da todo lo que quieras decir. Y yo he escuchado hombres justificando el adulterio, diciendo, mira cómo la relación con mi amante es tan bella y mira cómo nos amamos y oramos juntos. Con mi esposa nunca he podido abrir la Biblia, pero con ella, cantamos, lloramos, vigilia, lo que quieras, pero no está bien. O sea, Me gusta cómo pusiste la pluralidad de ancianos e ir en contra de la pluralidad de ancianos al mismo nivel que el adulterio, porque eso deja tu argumento como, o sea, sí, ya no hay por dónde, vamos. Sí. No sé cómo llegamos. No, pero mira, yo hablando de esto, de si hay alguna razón justificable, yo tuve la gran bendición, justo antes de que plantáramos la iglesia, que pude ir con un pastor que me llevaba algunos años por adelante a pedirle consejo. Y a pesar de que no era necesariamente alguien en nuestro campamento reformado, a pesar de que no necesariamente compartimos todo doctrinalmente, él en ese entonces me dio 3 consejos, pero uno de ellos fue interesante porque me dijo, cuídate del poder, asegúrate de compartirlo, porque una vez lo probaste solo, ya no lo vas a querer soltar. Wow. Wow. Y para mí eso me quedó grabado y quizás nombramos ancianos en aquel entonces que quizás no necesariamente tenían la vocación ni el llamado para ser ancianos, aún siendo hombres de Dios, hombres piadosos y bueno, pues el Señor en su momento se aseguró de quitarlos, pero para los que nos escuchan, si tú eres un plantador, hazlo temprano, porque si no lo hiciste y ahorita el Señor comienza a poner convicción, va a ser más difícil, va a ser mucho más complicado, no solo en los aspectos prácticos y logísticos, sino en los aspectos del corazón, de soltar este poder y de compartir esa autoridad. Mira, quiero andar ahí, Francisco, rápido lo que dices está, ¿verdad? Perdón, Pablo, porque yo lo viví. Y tuve momentos en que cuando comenzamos ya a tener el equipo de ancianos y estábamos todos en una posición y yo venía con mi super plan y mi super idea ungida después de oración de esto es lo que la iglesia necesita y los otros 3 decían no nos gusta, creemos que no estás equivocado. Internamente yo pensaba a qué hora me dio por desarrollar esto, si yo era feliz, yo tomaba las decisiones, entonces, y ahora estos dicen que no. Vinieron ahora a aparecer y eso muestra el corazón, a cómo comienza a pelear por soltar lo que consideras que es algo que realmente no era nuestro, nunca ha sido mío. Y yo creo que hay una tensión implícita aquí porque queremos que todos escuchan, háganlo pronto. Y al mismo tiempo queremos que escuchan, no impongas manos de forma ligera. Entonces, ambas cosas son ciertas. Y no podemos, entonces sí, lo hacemos pronto, por favor, háganlo pronto. Si lo pueden hacer desde el principio, háganlo desde el principio. Pero una iglesia paga un costo alto si no tiene pluralidad o si tiene pluralidad con personas equivocadas. Y en ambos casos necesitamos esas 2 verdades. Y yo creo que esas están en tensión a veces y tenemos que permanecer y perseverar en medio de esa tensión. Así es. Y pensando también en el hecho de que recién dijiste algo, Francisco, bien importante, el hecho de que lo que estamos haciendo dentro de la iglesia con la pluralidad de ancianos es cuidar el corazón del pastor, pero al mismo tiempo cuidar el corazón o cuidar a la iglesia.
¿no? O sea, porque una iglesia con un pastor que va persiguiendo más su agenda y no está dispuesto a someterse a un grupo de ancianos, no a buscar consejos solamente, sino a someterse a un grupo de ancianos, tarde o que temprano puede llegar a ser la ruina de la iglesia, llevándolos en la dirección que tal vez él pensó que era donde Dios quería llevarlos, pero no era la voluntad de Dios, ¿no? Gracias, hay muchísimo que hablar acerca de este tema, pero gracias por tu tiempo, Justin, gracias por poder compartir con nosotros. Creo que da para la siguiente temporada, porque les recordamos que este es nuestro último episodio de nuestra primera temporada de este podcast Entre Pastores, pero tal vez para la próxima temporada inclusive hablar acerca de el proceso para elegir ancianos, no solamente buscar las calificaciones que el Nuevo Testamento nos da acerca de los ancianos, sino también cuál sería un proceso, cómo llevar a cabo un proceso, cómo podemos organizar inclusive un pipeline, una línea de desarrollo para ancianos dentro de nuestras iglesias, que creo que muchas veces decimos, oh, buenísimo, necesitamos tener ancianos, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces creo que eso podría ser una muy buena charla. Ya te comprometimos para la siguiente temporada, un episodio para que hablemos acerca de esto. Inclusive una vez escuché hablar acerca de que haya química dentro de un equipo de liderazgo no es bíblico. Y definitivamente hubo un momento en el cual entre Pablo y Bernabé no hubo mucha química y tuvieron cada uno que armar su equipo de liderazgo y salir a hacer la obra, ¿no? Entonces hay tanto que hablar acerca de este tema, pero creo que ya da para otro episodio. Gracias, bro, por este tiempo. Gracias, Francisco. Gracias, Juan. Gracias a todos por escucharnos. Les esperamos en nuestra próxima temporada. Empezamos en agosto de nuevo con nuestro podcast Entre Pastores. Esperamos que hayan disfrutado de cada uno de estos episodios y esperamos también poder tener nuevas conversaciones con ustedes acerca de cada uno de estos temas que nos incumben a todos. Gracias, Dios los bendiga, estamos en contacto.